En la escena política agitada de Roma, surge un nombre que terminaría convirtiéndose en uno de los peores emperadores romanos de todos los tiempos, Calígula. Con una infancia marcada por la muerte de casi toda su familia, Calígula creció en un ambiente lleno de luchas por el poder. Al ascender al trono imperial, se le conoció más por su naturaleza cruel y extravagante. En este video, exploraremos más sobre la historia de este emperador. Calígula nace el 31 de agosto del año 12 después de Cristo, con el nombre de Cayo Julio César Germánico. Era el tercer hijo del matrimonio Germánico y Agripina, llevando consigo un linaje conectado a la renombrada dinastía Julio-Claudia. Germánico destacaba cada vez más como uno de los mejores generales del Imperio Romano, y desde muy joven, Calígula participaba en las campañas militares lideradas por su padre. Apenas con 2 o 3 años, acompañaba a Germánico en las expediciones al norte de Germania, convirtiéndose en una especie de mascota del ejército romano, vestido en miniatura con uniforme militar, incluyendo botas y armadura. Los soldados le otorgaron el apodo de Calígula, en referencia a las botitas que le habían dado. En el año 19, Germánico se embarcó en una misión crucial hacia Egipto, donde una terrible hambruna amenazaba la provincia, vital para el suministro de cereales en Roma. Sin embargo, su llegada desafió las órdenes directas de Tiberio, que prohibían a senadores y generales poner un pie en Egipto sin consultar al emperador y al Senado. Esta afrenta causó tensiones, especialmente porque Egipto era una provincia imperial personal del emperador. Al regresar a Siria, Germánico encontró un escenario de desobediencia por parte del gobernador, Calpurnio Pisón, quien estaba furioso. Ordenó el regreso de Pisón a Roma, una acción que posiblemente excedía su autoridad. Mientras la disputa se desarrollaba, Germánico enfermó gravemente, convencido de que Pisón lo había envenenado y actuaba bajo órdenes del emperador. Por ello, envió una carta renunciando a su amistad con el gobernador. La muerte repentina de Germánico, el 10 de octubre del año 19 después de Cristo, generó especulaciones y acusaciones. Algunos afirmaron que Pisón actuó bajo órdenes de Tiberio, mientras que otros señalaron la posible interferencia de Lucio Helio Sejano, quien era el prefecto de la Guardia Pretoriana y el principal consejero de Tiberio, y la muerte oscura de Germánico tuvieron profundos impactos en Roma. La popularidad de Tiberio se vio duramente afectada, creando un clima de temor en la ciudad. La figura de Sejano, que ya era sospechosa de complicidad en la muerte de Germánico, se fortaleció en los años siguientes, contribuyendo a la instauración de un régimen de terror marcado por informantes y acusaciones de traición. Después de la muerte de Germánico, su esposa Agripina decidió regresar a Roma acompañada de sus hijos. El cuerpo de Germánico fue cremado en el prestigioso Foro de Antioquía, y luego Agripina asumió la dolorosa y simbólica tarea de transportar personalmente las cenizas de su esposo de vuelta a Roma. Este evento se convirtió en un duelo nacional. Cada ciudad por la que pasaba, la gente y los magistrados locales se reunían para rendir homenaje y mostrar respeto a Agripina. El desenlace de este viaje ocurrió cuando Agripina finalmente llegó a Roma y las cenizas de Germánico fueron depositadas en el mausoleo de Augusto, un lugar que simbolizaba la memoria y la reverencia hacia los grandes líderes de la antigua Roma. Curiosamente, en ese momento Tiberio y su esposa Livia estaban ausentes, lo que generó dudas adicionales sobre la participación del emperador en la muerte de Germánico. Sin embargo, para Agripina ya estaba claro que fue culpa del emperador y de su consejero Sejano que su esposo había muerto. Ella sospechaba que lo habían hecho para beneficiar al hijo de Tiberio, Druso. Por lo tanto, durante su periodo de duelo, Agripina se unió a un grupo de senadores que resistían al creciente poder de Sejano, que se fortalecía rápidamente en los pasillos del imperio.
Las relaciones entre Agripina y el emperador Tiberio eran tensas desde su llegada a la capital. Agripina expresó firmemente su convicción de que el asesino de Germánico había sido contratado por Tiberio, arrojando una sombra de desconfianza sobre el emperador. Mientras tanto, el hijo de Tiberio, Druso, y también su consejero Sejano entraron en conflicto, lo que culminó en la muerte de Druso, envenenado por Sejano en el año 23. Esto allanó el camino para que los hijos de Agripina fueran reconocidos como herederos de Tiberio, especialmente Nerón, quien ganó popularidad en el Senado. Fue entonces cuando Sejano inició una campaña difamatoria contra Agripina en la corte imperial, generando nuevas tensiones. La hostilidad entre las facciones del Senado, inicialmente indiferente al creciente poder de Sejano, acabó por verlo como una figura casi imperial, erigiendo altares en su honor, mientras Tiberio se retiraba a Capri en el año 26 después de Cristo. Sejano asumió el control e inició juicios políticos, incluyendo acusaciones contra Agripina y sus aliados. La ciudad de Roma quedó sumida en la incertidumbre y el miedo, mientras Sejano consolidaba su poder. Después de la muerte de su esposa, Tiberio fue influenciado por Sejano y denunció a Agripina y a Nerón ante el Senado. Esto resultó en una declaración pública de Tiberio, calificando a Agripina y a sus hijos como enemigos públicos, quienes fueron posteriormente exiliados. Nerón murió en Pcia mientras que Agripina fue exiliada y sufrió abusos hasta su muerte, probablemente por inanición, en el año 33. Durante este período, Calígula fue criado por su abuela, Antonia Menor, bajo la vigilancia de Tiberio. A los 19 años, fue enviado a la isla de Capri, donde pasó años bajo el cuidado del emperador. Es probable que Calígula albergara resentimiento por las opresiones sufridas por su familia, pero también desarrolló habilidades notables como orador y actor. En el año 31, el poderoso prefecto Sejano en Roma fue acusado de conspiración contra Tiberio, lo que llevó a su prisión y ejecución. Tiberio nombró a Néstor Macro como nuevo prefecto pretoriano, un aliado de Calígula que lo protegió y habló positivamente de su capacidad para ser emperador. En el año 33, Tiberio nombró a Calígula, entonces con 20 años, como cuestor, preparándolo para futuros desafíos políticos. Tras la muerte de su esposa Egigio durante el parto, Calígula fue nombrado heredero de la propiedad de Tiberio, junto con su nieto Tiberio Gemelo. La muerte de Tiberio, el 16 de marzo del año 37, generó controversias, con rumores de que Calígula lo habría sofocado con una almohada. Ese mismo día, la Guardia Pretoriana lo aclamó como emperador en Miceno, y, al llegar a Roma el 28 de marzo, Calígula fue investido con plenos poderes imperiales. Macro, el prefecto pretoriano, desempeñó un papel crucial en los primeros días de su reinado, asesorándolo en cuestiones de etiqueta imperial y gestión del imperio. El Senado, por su parte, legalizó su sucesión y, a pesar de las incertidumbres, los primeros meses de su reinado estuvieron marcados por cierta tranquilidad y popularidad para el emperador, en gran parte debido a su conexión con el difunto general germánico. Calígula hizo hincapié en la continuidad y la estabilidad del gobierno imperial. Para cumplir con las disposiciones del testamento de Tiberio, Calígula duplicó el pago para la Guardia Pretoriana y otorgó bonificaciones a las tropas y ciudadanos en Roma. Estas acciones iniciales, por supuesto, buscaban solidificar su poder y popularidad entre las diferentes capas de la sociedad romana. Al mismo tiempo, al asumir el poder, Calígula reforzó sus conexiones con la dinastía imperial, honrando a su familia, al enterrar a sus parientes en el mausoleo de Augusto, y otorgando títulos políticos y sacerdotales a miembros como su tío Claudio. En el año 37, enfrentó una grave enfermedad que lo llevó al borde de la muerte, pero aún así, permaneció popular entre el pueblo romano. Después de su recuperación, Calígula se volvió paranoico e inició una serie de purgas políticas.
Su coheredero gemelo fue acusado de intentar envenenarlo y se vio obligado a quitarse la vida. El político Silano e incluso su prefeito pretoriano Macro fueron ejecutados bajo sospecha de conspiración. El reinado de Calígula también estuvo marcado por extravagancias, crueldades y decisiones ilógicas. Por ejemplo, decoró a su caballo Incitatus con joyas e incluso consideró hacerlo cónsul romano. Además, proyectos grandiosos e inútiles, como un puente flotante de 3 kilómetros sobre la bahía de Baye, demostraron el deseo de grandiosidad de Calígula, desafiando las críticas, despreciando al Senado, ridiculizando a sus miembros y tomando decisiones sin consultarlos. Su famosa frase, "que me odien, siempre y cuando me teman", ilustra su posición desafiante y su búsqueda de poder y adulación, incluso a expensas de la oposición. Sus acciones minaron la autoridad del Senado y crearon resentimiento y desconfianza. Después de desafiar al Senado con una reforma monetaria, acuñando monedas con su propia imagen y autodenominándose Dios, Calígula enfrentó conspiraciones contra su vida. El descontento con su gobierno se involucró en complots para asesinarlo. Reflejando el deseo de restaurar su influencia, Calígula conquistó tierras, como por ejemplo Mauritania, pero sus batallas no siempre tenían un plan estratégico claro. Por ejemplo, ordenó la recolección de conchas durante una invasión en Bretaña, lo que no tenía un propósito lógico. Además, Calígula sorprendió al pueblo romano al disfrazarse como diversos héroes y dioses, desde semidioses como Dionisio y Hércules. La búsqueda de adoración llevó a Calígula a tener problemas con la población judía. Los judíos que se negaron a reconocerlo como una divinidad enfrentaron la amenaza de tener una estatua erigida en honor al emperador en el propio templo de Jerusalén. A pesar de que el gobernador de Judea le aconsejó que no lo hiciera, se elaboró y envió una estatua colosal. Quienes se atrevieran a desobedecer la orden de Calígula sobre la colocación de la estatua serían condenados a muerte. Sin embargo, según Josefo, en el momento en que el barco que transportaba la estatua estaba en camino, llegaron noticias de la muerte de Calígula al pueblo judío, lo que impidió que la estatua fuera instalada en el templo. En el año 41 después de Cristo, Calígula enfrentó un destino trágico después de apenas 4 años de gobierno. En enero de ese año, la Guardia Pretoriana, liderada por Casio Querea, decidió que era hora de poner fin al reinado del emperador. El asesinato de Calígula no fue solo un acto de venganza, sino una respuesta a los frecuentes insultos del emperador, especialmente contra Querea. La tensión entre Calígula y la Guardia Pretoriana alcanzó su punto máximo, convirtiéndolo en blanco de una conspiración. Sin embargo, el impacto de la tragedia no se limitó solo a Calígula, sino también a su esposa Cesonia y a su hija, quienes fueron víctimas del golpe, para eliminar cualquier rastro de su influencia y linaje. Para empeorar aún más la memoria de Calígula, su tío Claudio, a quien había menospreciado durante años, asumió el papel de emperador. Fue encontrado escondido detrás de una cortina, temiendo por su propia vida. Claudio era el único hombre adulto sobreviviente en medio de ese caos, y fue aclamado como emperador por la Guardia Pretoriana. El ascenso de Claudio como emperador después del caos del reinado de Calígula marcó un giro inesperado en la historia de Roma. A menudo subestimado y ridiculizado por su cojera y su tartamudeo, Claudio era considerado por muchos como un hombre débil e incompetente. Sin embargo, detrás de su apariencia torpe se escondía una mente aguda y una determinación firme. Con el apoyo de la Guardia Pretoriana y el respaldo de figuras clave del Senado, Claudio comenzó a consolidar su poder. A diferencia de su predecesor, adoptó una política de reconciliación y estabilidad, buscando restaurar la confianza en el gobierno después de los excesos de Calígula. Su enfoque pragmático
y su habilidad para rodearse de consejeros competentes pronto ganaron el respeto de muchos romanos. Una de las primeras medidas de Claudio fue revertir las decisiones más controvertidas de Calígula, incluida la eliminación de su propia deificación y la restauración de la autoridad del Senado. También se comprometió a garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo romano, implementando políticas para mejorar la infraestructura de la ciudad y proporcionar ayuda a los más necesitados. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad estaba plagado de desafíos. Las intrigas políticas y las conspiraciones continuaban acechando en las sombras, mientras que las tensiones en las fronteras del imperio amenazaban con estallar en conflictos abiertos. Claudio enfrentó estos desafíos con determinación y astucia, tomando medidas decisivas para proteger el imperio y garantizar su propia supervivencia. A lo largo de su reinado, Claudio demostró ser un líder capaz y visionario, cuyas acciones sentaron las bases para la estabilidad y el crecimiento futuro del Imperio Romano. A pesar de sus humildes comienzos y las dudas iniciales sobre su capacidad para gobernar, Claudio se elevó para convertirse en uno de los emperadores más respetados de Roma, dejando un legado perdurable de pragmatismo y sabiduría. A medida que Claudio consolidaba su poder, surgían nuevas amenazas tanto dentro como fuera del imperio. Las intrigas palaciegas continuaban siendo moneda corriente, con conspiradores acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. Mientras tanto, en las fronteras del imperio, los enemigos esperaban cualquier señal de debilidad para lanzar ataques y desafiar la supremacía romana. Claudio, consciente de los peligros que acechaban a su imperio, se mostraba decidido a enfrentar cada desafío con coraje y determinación. Adoptó una política de fortificación y defensa, reforzando las fronteras del imperio y modernizando el ejército para hacer frente a las amenazas externas. Al mismo tiempo, buscaba establecer alianzas diplomáticas con tribus vecinas y reinos aliados para garantizar la seguridad del imperio. Pero los problemas no se limitaban a las fronteras del imperio. La corrupción y la opresión aún persistían dentro de las mismas calles de Roma, mientras que las desigualdades sociales y económicas alimentaban el descontento entre la población. Claudio se comprometió a abordar estas cuestiones de frente, implementando reformas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos comunes y garantizar la igualdad ante la ley. A medida que su reinado avanzaba, Claudio demostraba ser un líder dinámico y visionario, capaz de enfrentar los desafíos más difíciles con ingenio y determinación. Sus decisiones audaces y su firme liderazgo ganaron el respeto y la admiración de muchos romanos, mientras que su visión de un imperio fuerte y próspero inspiraba esperanza en el futuro. Sin embargo, el destino aún tenía reservadas algunas sorpresas para Claudio y su imperio. Los desafíos y las tragedias continuarían marcando su reinado, poniendo a prueba su capacidad para liderar y su voluntad de resistir. Pero en medio de la adversidad, Claudio demostraría una vez más su valentía y su determinación, consolidando su lugar en la historia como uno de los emperadores más destacados y respetados de Roma. Mientras Claudio consolidaba su poder y enfrentaba las numerosas amenazas que acechaban al imperio, Roma seguía siendo testigo de un periodo de turbulencia y cambio. Sin embargo, en medio del caos, la determinación y la visión de Claudio brillaban como un faro de esperanza para el futuro del imperio. Con audacia y resolución, Claudio se enfrentó a las intrigas palaciegas y las conspiraciones, erradicando la corrupción y restaurando la estabilidad en la corte imperial. Al mismo tiempo, desplegó sus recursos para fortificar las fronteras del imperio, preparando a Roma para resistir cualquier amenaza que se presentara desde el exterior. Pero el desafío más grande para Claudio no provenía de enemigos externos, sino de las tensiones internas que amenazaban con desgarrar el tejido mismo de la sociedad romana. La lucha por el poder y la influencia, así como las crecientes desigualdades sociales,
alimentaban el descontento entre la población, desafiando la autoridad del emperador. Sin embargo, Claudio no se amilanó ante estos desafíos. Con astucia y diplomacia, implementó políticas de reforma que buscaban abordar las injusticias sociales y promover la igualdad ante la ley. Al mismo tiempo, fomentó el desarrollo económico y la prosperidad, impulsando la reconstrucción de Roma y la revitalización de la economía. A medida que su reinado avanzaba, Claudio demostraba una y otra vez su habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentaba. Su liderazgo firme y su visión de un imperio unido y próspero inspiraban lealtad y admiración entre sus súbditos, consolidando su lugar como uno de los grandes emperadores de Roma. Pero el destino aún tenía reservadas algunas sorpresas para Claudio y su imperio. Las tragedias y las intrigas continuaban acechando en las sombras, amenazando con desestabilizar el reinado del emperador. Sin embargo, con determinación y coraje, Claudio estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se presentara, asegurando así un legado perdurable de grandeza y fortaleza para las generaciones venideras.